Ahí están los nombres, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, ¿se escucha todo bien? Muy bien, buenas noches a todos. Mientras se van incorporando algunos, vamos a ir Olvidar como el tema de iniciando. tener hábitos, tipo, no sé cómo, pero siempre voy a tener tipo mi... Bien, ya me conocen, mi nombre es Román Pairumani Jacopa. En este módulo vamos a desarrollar con mi persona lo que es la investigación y lo que es la difusión del conocimiento, ¿ya? Ya han visto tres módulos, ¿sí? Con el hermano Pachaguaya, con el de la Torre y con el hermano Laime, ¿sí? Tres módulos en los que ya han, de cierta manera, desarrollado ciertas temáticas que tienen que ver con lo que es el tema de lo que es cosmovisión. En este tercer o cuarto módulo vamos a ver cómo nosotros podemos investigar y dar a conocer esta investigación. En un momento vamos a ver algunas fuentes fidedignas de que nosotros muchas veces sabemos, conocemos muchas cosas, pero no damos a conocer, ¿no? Entonces, el conocimiento como tal se va perdiendo, ¿sí? Algún momento con alguno de los hermanos que han participado, habíamos debatido, ¿no? En el sentido de que muchas veces nosotros nos limitamos a conocer nosotros nada más, pero no dar a conocer ese conocimiento que tenemos acumulado a otras personas, a otras generaciones. O en algunos casos el conocimiento se va transmitiendo de una generación a otra, pero a medida que se va transmitiendo, muchas veces se va olvidando ciertos aspectos y al final ya no conocemos ese conocimiento. Pero esto no tiene que ver un poco, estamos introduciendo, este conocimiento o esta forma de conocer, tal vez muchas veces es algo cultural, ¿no? Alguien decía, por ejemplo, algunos de aquí participan y yo doy también clases de Aymara, ¿no? Pues alguien decía, por ejemplo, ¿no? El Aymara propiamente no tiene su propia escritura, efectivamente, ¿no? Y a partir de eso, por ejemplo, hay vestigios, ¿no? Del desarrollo de la cultura aymara, ¿no? Por ejemplo, uno de los debates principales es el del Tiwanaku, por ejemplo, ¿no? Pues muchos dicen, ¿no? Los tiwanacos eran aymaras, ¿no? Y otros dicen, no, eran quechuas, ¿no? Y otros dicen, no, eran poquinas. El poquina es un idioma antes de los aymaras, ¿no? Ahora, ¿cómo deducimos eso? Entonces, todas las evidencias que existen simplemente nos da para poder nosotros interpretar, obviamente con otros elementos, ¿no? A partir de eso nosotros podemos interpretar, ¿no? Entonces, más o menos vamos a relacionar un poco de lo que han aprendido ya en los anteriores módulos. Nosotros aquí vamos a aprender a investigar y básicamente a difundir ese conocimiento. No es un diplomado de metodología, digamos, para profundizar al detalle, ¿no?
pero nosotros vamos a ver en este módulo, en estas 4 sesiones, la parte más importante que es la investigación, cómo hacerlo y cómo dar a conocer esto. ¿Listo? Entonces, para los que ya se han incorporado, creo que ya estamos casi todos, nuevamente me repito, mi nombre es Román Pairumani y en este taller vamos a desarrollar sobre investigación y la difusión. Y esto ustedes han debido ver también en el documento y al momento de inscribirse, uno de los requisitos digamos, para poder concluir y obtener el certificado es el tema de la presentación de un artículo científico, de un trabajo escrito, ¿sí? Pues por eso es que también hemos puesto esto a la mitad del diplomado y no al final, ¿no? Entonces muchas veces cuando colocamos al final, entonces el tiempo es corto, entonces al final ya no hacen simplemente o hacen no un trabajo como debería de hacer, ¿no? Entonces está a la mitad en el sentido de que vayan avanzando hasta la conclusión del diplomado, ¿sí? Entonces tenemos todavía 2 módulos después de esto. Entonces van a tener tiempo suficiente para poder realizar su trabajo. Ahora, en estas 4 sesiones tal vez es poco, ¿no? Sin embargo, como ya vamos a ver la parte, tal vez la esencial, la parte importante, ustedes van a tener la opción de seguir, ¿no? Haciendo preguntas, vamos a habilitar foros en plataforma. De hecho, ya está habilitado en primera sesión. Pues van a hacer sus preguntas o a través del grupo de WhatsApp y vamos a ir trabajando de forma conjunta hasta poder concluir el diplomado y obviamente sus trabajos. Ya, esa es la idea. Entonces, este módulo, como producto final, ese es el trabajo final del diplomado. ¿Ya? Entonces no va a haber trabajos intermedios, extras, sino va a ser, obviamente va a haber, vamos a hacer revisiones del avance y todo lo demás, pero el producto final es el trabajo que van a presentar como trabajo final del diplomado, ¿ya? Entonces ya también voy a colgar el formato oficial que vamos a tener. Básicamente es un artículo científico, ¿ya? Muy bien, con esas pequeñas palabras vamos a dar inicio. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta respecto a lo que vamos a desarrollar en el módulo. Los escucho. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo está bien? Sí, ya te chiri. Todo claro, profe. Muy bien. Gracias, Sí, Cece. todo está claro. Bien, entonces empezaremos con algunos aspectos básicos. Algunos me voy a saltar, nos vamos a ir a la parte práctica, ¿ya? Pero ya están en plataforma, ustedes van a poder descargar y leer si quieren y luego me hacen pregunta y analizamos, ¿ya? Vamos a empezar por algo básico, algo importante, ¿no? La relación entre el hombre, el conocimiento y lo que es la realidad. Esto han analizado en el anterior módulo con el hermano Froilán, ¿ya? También en los otros 2 anteriores módulos han visto, por ejemplo, la cosmovisión, ¿no? Han visto lo que es la astronomía como tal. Y ustedes han visto esa relación que existe entre el ser humano y lo que es la realidad, a través de lo que es el conocimiento. Entonces, nosotros cuando interactuamos con nuestra realidad, ¿no? Conocemos esa realidad, investigamos esa realidad para poder interactuar. Muchas veces nuestro entorno, por ejemplo, nuestro entorno, nuestra cosmovisión como tal, depende de todo lo que nos rodea. Por tanto, si yo me traslado a otra región, a otra zona geográfica, si quieren, ¿no? El entorno es totalmente diferente, ¿no? Entonces, muchas veces yo para poder sobrevivir en ese nuevo entorno, tengo que conocer, tengo que investigar, ¿no? Entonces, ahí la importancia, ¿no? De la relación entre el ser humano, el hombre, la realidad a través de lo que es el conocimiento. Ahora bien, el hombre básicamente es la naturaleza del ser humano, ¿no? El de conocer, el de entender su naturaleza, su entorno, todo lo que les rodea, ¿no? Entonces, a partir de eso, eso es el punto de partida. Nosotros como seres humanos tenemos o buscamos conocer nuestro entorno, nuestra realidad, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros adquirimos conocimiento a partir de nuestras propias experiencias. Cada día nosotros adquirimos conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos, un día voy a las 6 de la mañana, tengo que viajar a un X lugar y no encuentro movilidad.
¿no? Al día siguiente nuevamente voy a las 6 de la mañana y no encuentro, ¿no? Alguien me dice, tienes que esperar hasta las 8 de la mañana, recién a las 8 va a haber movilidad. Entonces ya sé, ya he adquirido ese conocimiento de que solamente las movilidades ahí para ir a ese pueblo a las 8 de la mañana y no a las 6 de la mañana. ¿Ve? Una experiencia, o perdón, un conocimiento que he adquirido a partir de mi propia experiencia. Y muchas veces el conocimiento lo acumulamos de esa forma, todos nosotros, ¿no? Ahora, estos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo con nuestra propia experiencia nos permite transformar la sociedad. Es así que de una sociedad esclavista hemos ido pasando hasta lo que hoy estamos, ¿no? Entonces, el conocimiento como tal permite transformar las sociedades, permite desarrollar las sociedades, ¿no? Eso es el aspecto más importante o importante de lo que es el conocimiento, de lo que es la investigación, ¿ya? Las personas formamos de una realidad, no somos ajeno a esa realidad. Y en un momento vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de paradigmas, ¿no? Entonces, muchas veces en algunas investigaciones, principalmente en ciencias sociales en los que estamos ahora, es importante que el sujeto, el investigador, se involucre totalmente en esa realidad para conocer la realidad. Pero hay otros, por ejemplo, cuando hablamos de una investigación cuantitativa, por ejemplo, el sujeto, el investigador como tal, no es necesario que se involucre. Ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, sobre la festividad de Carnaval en Oruro, ¿no? Esa es una de las festividades grandes que hay en Bolivia. Entonces, yo quiero saber cuánto gastan los fraternos para poder participar, ¿no? Entonces, yo agarro mis encuestas, voy, ¿no? Me acerco a los fraternos, a los bailarines y les pregunto, ¿cuánto has gastado, no? Nadie me conoce, entonces me pueden decir cualquier cifra, ¿no? O algunos se pueden molestar, ¿no? ¿Para qué quiere saber él, no? O sea, puede generar susceptibilidades, ¿no? Pero esa es la forma de hacer una investigación cuantitativa. Sin embargo, una investigación cualitativa en el cual estamos en ciencias sociales requiere de que el sujeto investigador se involucre, ¿no? En esa realidad. Vale decir, yo para investigar cuánto gastan los fraternos, cómo, por qué bailan, yo tengo que ser un fraterno más. Solamente así voy a poder conocer esa realidad. Entonces me dejo entender, la persona, el sujeto, ¿no? En este caso, el investigador tiene que formar parte de esa realidad. De hecho, los sujetos como tal ya formamos de la realidad, pero cuando hablamos de hacer investigación, pues hay dos formas, ¿no? Yo puedo ser parte o no puedo ser parte. Cuando soy parte, me estoy involucrando en el objeto investigado, pero cuando no, digamos, entonces lo hago de forma superficial. Y es así, esa es una de las principales diferencias, por ejemplo, entre lo que es el paradigma positivista y lo que es el interpretativo, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, cuando nosotros interactuamos en un entorno, ¿no? Existen diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, elementos naturales y lo que son los culturales, ¿ya? Entonces, elementos naturales, todo aquello que las personas no intervienen, ¿no? Son elementos naturales. Ahora, elementos culturales son todos aquellos que son producto de la intervención de las personas, de los seres humanos como tal. Ahora, yo puedo tomar como objeto de estudio tanto elementos naturales como lo que son los culturales, ¿ya? Entonces, eso ya veremos más adelante, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cuando hacemos una investigación, estamos hablando de que hay una relación entre el sujeto y lo que es el objeto, ¿ya? El sujeto entendiéndose como la persona que hace la investigación y el objeto que sería lo que estamos estudiando. Ahora recuerden, lo que estamos estudiando pueden ser elementos naturales como culturales, ¿ya? Ahora no siempre es, por ejemplo, no sé, pues tomaremos como ejemplo, elemento natural, digamos, un censo, ¿no? Es elemento cultural, digamos, una edificación. No precisamente eso. También en ciencias sociales nosotros estudiamos a los propios seres humanos como tal, ¿no? A los animales, a todo lo que nosotros podamos investigar, lo vamos a denominar como objeto de estudio.
¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí? ¿No? ¿El silencio otorga? Bien. En caso de ser necesario, levantan la mano o intervienen, no hay problema, ¿ya? Ahora, lo que es la realidad. Hemos dicho, ¿no? El ser humano se desarrolla en una realidad, ¿ya? En este momento, por ejemplo, es una realidad, ¿no? Entonces yo estoy sentado dando clases, es una realidad, ¿no? Ahora, ¿qué es realidad? ¿No? Anderek define la realidad como lo dado, lo existente, ¿ya? Entonces, todo lo que existe, todo lo que puede ser palpable o simplemente todo lo que se puede observar, eso es la realidad, ¿ya? Ahora, aquello que no es palpable, aquello que no existe, no es realidad. Ahora, aquí es la discusión, ¿no? Siempre van a escuchar, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Nosotros solamente podemos estudiar aquello que existe, ¿no? Ahorita vamos a ver de las realidades fácticas, todo eso, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros podemos investigar, ¿no? Solamente aquello que hay, digamos, ¿no? Pero en algunos casos se estudian cosas que no existen. Por ejemplo, el significado de los sueños. ¿Alguien puede afirmar que los sueños son realidad? ¿Qué dicen? A ver, ¿un sueño es una realidad? ¿Puedo comprobar que es una realidad? Entonces yo les puedo decir en este momento, anoche me he soñado con mi mamá y me estaba yendo a, no sé, a New York, digamos, ¿no? En mi sueño, ¿ya? Ahora, la otra persona al que le estoy contando puede creerme como no puede creerme, porque es un sueño, ¿no ve? Entonces, el sueño, por ejemplo, no es una realidad, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces cuando se hacen ese tipo de investigaciones, dicen es subjetivo, ¿ya? Porque no se puede comprobar aquello, ¿ya? Yo me puedo inventar, ¿no? Me puedo imaginar ahorita, en este momento, y decir, no, anoche me he soñado esto, aquello, me estoy inventando. ¿Sí? O puede ser lo que realmente me he soñado, o sea, me he recordado y estoy narrando lo que realmente me he soñado. Ahora, ¿cómo comprueba la otra persona? ¿Ve? Entonces, es una realidad, es algo subjetiva, pero en ciencias sociales se hacen ese tipo de estudios, ¿sí? Se puede hacer. Por ejemplo, hay estudios de significado de los sueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, no sé, me sueño de que me estoy bañando en agua cristalina. Eso le cuento a mi mamá y mi mamá me dice, te vas a enfermar, pero no va a ser grave, vas a tener cuidado, hijo, ¿no? O me estoy bañando en agua turbia, ay, te vas a enfermar grave, ¿no ve? Entonces, hay significado de los sueños, ¿sí? Yo puedo estudiar, ¿no? Como categorías de estudio, ¿sí? Pero alguien diría, ¿no? Los positivistas dirían, no, eso es algo subjetivo, pero en ciencias sociales sí lo podemos hacer. Ahora sí, hablemos de lo que es la realidad. La realidad como tal, entonces, se va a clasificar de forma fáctica y de forma formal, ¿ya? ¿Cuándo es la forma o cuándo decimos que la realidad es fáctica? Cuando es materia, hechos naturales, hechos sociales, ¿ya? Es decir, todo lo que es real, ¿ya? Todo lo que es real. Ejemplo, aquí tengo en mi mano un celular, ¿ya? Entonces, ¿es algo real? O sea, ¿o alguien puede negar que no es celular? No, es algo real. Entonces, esto es un elemento fáctico, ¿ya? Es materia, ¿ya? Es materia. Yo puedo decir, ayer a las 3 de la tarde ha habido una granizada en la ciudad de La Paz, no sé, se ha inundado las calles del centro. Una realidad fáctica porque ha sido un hecho, ¿ya? Entonces, si preguntamos a cualquiera o revisamos los datos meteorológicos, vamos a poder comprobar aquello, porque se ha dado, ha sido algo real. Eso es fáctico, eso es una realidad fáctica, ¿ya? Ahora, ¿qué es una realidad formal? ¿No? La realidad formal son ideas, son abstracciones, ¿no? Por ejemplo, en este momento, a ver, aquí tengo. ¿Alguien puede decir qué es o no se ve? Una hoja. ¿Una ¿Ya? hoja de oficio, profe?
Ya, Una pero hoja de ¿quién papel. tiene? A ver, no se nota, parece. Ahora se nota que está escrito en la hoja. Número Denote una uno. hoja en blanco. Número uno. Número 1. Número 1. ¿Sí? Ahora, ¿este 1 existe, sí o no? El número 1. Número 1. Por ejemplo, yo digo, no sé, existe, no sé, aquí tengo 3 pilas Rayovac, ¿ya? 3 pilas. 3 pilas Rayovac, ¿ya? Pero yo puedo decir, estos son pilas, ¿ya? Pilas, pilas. Ahora, el número como tal simplemente nos sirve para poder representar algo, ¿ya? Es una abstracción, es una idea nada más. Entonces nos sirve. Por ejemplo, yo puedo decir, hay pilas, ¿no? Pero uno dice, o sea, pilas, o sea, ¿cuántas? ¿Cómo? ¿No ve? Pero si yo digo 3 pilas, el otro ya tiene bien claro de cuántas pilas hay. Entonces, por ejemplo, los números simplemente son abstracciones que nos permiten entender de mejor manera una realidad, ¿no ve? Pero en realidad el número no existe, simplemente es una representación, una idea, una representación. Así como los números podemos hacer otras representaciones, ¿ya? Entonces, con eso quiero decir de que cuando hablamos de la realidad, puede ser fáctica como puede ser formal, pero seguimos hablando de la realidad, ¿ya? Ahora, si yo digo, si digo que el número es fáctico o formal, ¿no? Pero aquí hay 3, ¿no ve? 3. Entonces, ¿es una realidad, sí o no? ¿No ve? Entonces, la representación del número 3 es algo real, pero esa real es algo imaginario, algo que nosotros representamos simplemente para poder demostrar aquello. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Se entiende la diferencia entre fáctico y formal? ¿Sí? ¿Sí, no ve? ¿O no? No sé. Creo que sí, ¿no? Ya. Entonces, así es como se clasifica lo que es la realidad. Por tanto, nosotros cuando hacemos investigación, ¿no? Se nos apoyamos, ¿no? En una realidad fáctica como lo que sería formal como tal, ¿no? Abordamos ambos, ¿ya? Entonces siempre, ¿no? Desde las categorías epistemológicas podemos decir, ¿no? O sea, se analiza todo esto, pero nosotros no vamos a entrar a ese campo, ¿no? Entonces, pero es importante tener como conocimiento previo de lo que vamos a abordar en la investigación. Bien, vámonos ahora a lo que es el conocimiento. ¿Sí? Ya hemos hablado del ser humano, la realidad, ahora lo que es el conocimiento. El conocimiento, si hablamos del origen etimológico, siempre es importante tener claro, presente eso, ¿no? Viene de lo que es el latín, noción, ciencia, sabiduría, acción, efecto de conocer, averiguar, etc. Cuando hablamos de conocimiento como tal, entonces estamos diciendo de que la esencia de la razón del ser humano se va penetrando, la razón del ser humano se va penetrando en la esencia de las cosas. Eso es el conocimiento. Vale decir, yo en este momento tengo en mis manos un bolígrafo, ¿sí? Un bolígrafo. ¿Qué es esto? Un bolígrafo. Es un nombre propio de este objeto, bolígrafo. ¿Pero qué es bolígrafo? Entonces para poder responder a esa pregunta, entonces yo tengo que mirar detenidamente, si es posible sacar la tinta, ¿no? Revisar detenidamente. Eso es penetrarse, o eso es, sí, penetrarse en la esencia del objeto, ¿ya? Solamente en el momento en el que yo me penetro en la esencia del objeto, realmente voy a conocer, ¿sí? Solamente, esa es la forma de conocer, ¿ya? O sea, puede ser con cualquier cosa, ¿no? Pero yo quiero conocer, por ejemplo, a una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me aparece el nombre, Doris Moy, ¿no? Sé que es una participante, sé que es mujer por el nombre, pero nada más.
Pero ¿cómo yo le conozco realmente a Doris? Ah, entonces haré una llamada y preguntaré de dónde eres, qué te llamas, cuál es tu nombre completo, cuántos hermanos tienes, ¿no ve? Ah, ahí recién voy a conocer a Doris. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando hablamos del conocimiento, el ser humano tiene que penetrarse en la esencia de las cosas o del objeto estudiado. A eso, a eso llamamos conocimiento. Nosotros cuando investigamos generamos ese conocimiento. Ahora estoy diciendo así de forma general, conocimiento. Y aquí viene el debate. En el ámbito académico hay lo que es el conocimiento científico y el conocimiento no científico, denominado el conocimiento empírico. ¿Ya? Y ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo que sería el conocimiento científico y lo que es el conocimiento empírico? ¿No? Aquí siempre es un debate importante, ¿no? O sea, con los filósofos, con los sociólogos, un tremendo debate, ¿no? Pero yo voy a decir lo que hace la diferencia aquí, ¿ya? Y ahora ustedes dirán si están de acuerdo o no, ya. Eso ya es otro tema, eso ya es otro debate, ¿no? En el ámbito académico, en la ciencia como tal, la diferencia entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico está el uso del método científico. Aquello o aquel conocimiento que no utiliza el método se denomina conocimiento empírico. Y aquello que se obtiene, aquel conocimiento que se obtiene a partir del uso del método es el conocimiento científico. Así se clasifica el conocimiento en la ciencia. Ahora, en el ámbito académico, en las universidades, todo, lo que hacemos es conocimiento científico, aparentemente, ¿ya? Pero, si analizamos un poco de forma detallada esta clasificación, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Por ejemplo, hablemos del conocimiento empírico. El conocimiento empírico como tal, ya habíamos indicado, ¿no? Surge con el cotidiano vivir de las personas. Cada día nosotros, a partir de nuestra propia experiencia, vamos adquiriendo conocimiento, ¿ya? Entonces, nuestros quehaceres, todas las actividades que realizamos de forma cotidiana, nos permite adquirir este conocimiento, ¿ya? Otras veces, o en otras circunstancias, si quieren, adquirimos de nuestros antepasados, vale decir, digamos, yo como papá lo voy a transmitir mis conocimientos a mis hijas a sus hijos, ¿no? A mis nietos, así, ¿no? Se va a ir transmitiendo de una generación a otra el conocimiento, ¿ya? Ahora, este conocimiento que estamos hablando, que adquirimos con la experiencia o por transferencia, nos permite sobrevivir en un entorno, ¿ya? Nos permite interactuar, nos permite básicamente sobrevivir. Por ejemplo, yo soy del altiplano, ¿no? Pero también he vivido en el oriente. Entonces, por ejemplo, más o menos tengo noción, digamos, de cómo se vive en el oriente, pero cuando llegué por primera vez, la vida era diferente, ¿no? Era totalmente diferente. Las actividades agrícolas, las actividades culturales eran diferentes. Entonces yo me tenía que adecuar, tenía que aprender, digamos, para poder sobrevivir, ¿no ve? Entonces, ese tipo de conocimiento se va adquiriendo, digamos, de otras personas, del entorno o a través de la experiencia directamente. Pero con eso yo puedo sobrevivir. Entonces, si yo tengo un hijo ahí, digamos, entonces yo le voy a enseñar todo ese conocimiento, voy a transmitir, ese conocimiento le va a permitir sobrevivir. Listo. Ahí, conocimiento empírico. Ahora, como es conocimiento empírico, como vamos adquiriendo con la experiencia, este conocimiento es impreciso. Es decir, no se puede verificar, ¿ya? No se puede verificar. Puede que suceda como que no. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de los sueños, ¿no? Entonces yo me sueño y cuando me sueño con agua me enfermo, ¿ya? Ahora puede que Claudia se sueñe con agua y cuando se sueñe con agua, no sé, pues tenga plata, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo estar seguro de que si te sueñas con agua te vas a enfermar? No precisamente, ¿no ve?
No precisamente. Entonces, este conocimiento empírico no es preciso, es incierto, no se puede verificar, no se puede comprobar. Pero aquí viene algo importante. El conocimiento empírico nos permite desarrollar el conocimiento científico. Vale decir que el conocimiento científico se inicia a partir del conocimiento empírico. Eso es muy importante que tomen en cuenta, ¿no? Ya vamos a entrar más adelante a plantear, ¿no? ¿Qué vamos a investigar ahora, ¿no? ¿Qué trabajo voy a presentar? Entonces vamos a partir de nuestras propias experiencias, a partir de nuestros propios conocimientos. ¿De qué estamos hablando? Del conocimiento empírico. Por tanto, el conocimiento empírico como tal es la base, es la esencia, si quieren, del conocimiento científico. A partir de esto nosotros vamos a desarrollar el conocimiento científico. Ahora, ¿cómo adquirimos este conocimiento? A través de las sensaciones, percepciones y lo que son las representaciones. Esas son las formas de adquirir el conocimiento empírico, ¿no? Básicamente estamos hablando de los 5 sentidos, ¿no? Entonces es algo natural, ¿ya? Es algo natural. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Sí, yo, bueno, en uno de los módulos, si no me equivoco, en el primero, se ha hablado, ¿no?, de esto del conocimiento que tenían nuestros ancestros, y pues es un poco como el conocimiento empírico, ¿no? Porque no había una ciencia que respaldaba estos conocimientos. Entonces, ¿hasta dónde es conocimiento empírico? ¿Hasta dónde es ciencia? Porque no sé, digamos, los yatiris, los chamanes, que no sé, en su mayoría no han tenido algo científico que respalde sus conocimientos. Sin embargo, en muchos pueblos son los más reconocidos, o los que curan, los que sanan. O sea, el debate sigue y no sé si tiene un fin, ¿no?, en nuestra historia. Exactamente, por eso decía, ¿no? Este es un debate epistemológico, es un debate, o sea, nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? O sea, supuestamente, aparentemente para la ciencia como tal, hay esta clasificación e incluso eso es lo que estoy afirmando, ¿no? Pues hay el conocimiento científico y hay el conocimiento empírico. Por tanto, por ejemplo, los conocimientos ancestrales, todo, entrarían en lo que es el conocimiento empírico. Pero alguien diría, no, 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 un momento, ¿no? Eso es conocimiento científico. Pero ¿hasta dónde se conocen qué es conocimiento científico? ¿No ve? Ahora, eso es otro debate, ¿no ve? Por eso es que, por ejemplo, en Bolivia se han implementado en algunos centros de salud, ¿no? Lo que es la medicina tradicional, ancestral, no sé qué denominación tienen. Entonces, los centros de salud ahora, aparte de la medicina como tal, utilizan la medicina tradicional, ¿no? Principalmente en el altiplano he visto algunos centros de salud, ¿no? Ahí están los curanderos, los yatiris, ¿no? Sí, en el cual están... primero pasan por ahí, por ejemplo, una enfermedad del cari-cari, digamos, ¿no? No sé si han hablado, no sé si conocen, ¿no? Pues, por ejemplo, si, digamos, aquí en La Paz es común también, ¿no? He tenido varios estudiantes que han sufrido eso. En algún momento hablamos de cosmovisión y hablamos de eso y yo he sido, ¿no? Varios afectados, más bien a mí no me pasó hasta ahora, pero por ejemplo el cari-cari, ¿no? ¿Qué pasa? Si vas al centro de salud, te suministran algún inyectable y mueres, ¿no? ¿No? O no te suministran, pero el médico no te puede curar, ¿no? Entonces, para evitar eso, por ejemplo, primero van al yatiri, luego el yatiri descarta todo eso, recién van al médico, ¿no ve? O, por ejemplo, el médico no puede curar nada, entonces al yatiri, el yatiri lo cura, ¿no ve? Entonces, son situaciones que se van dando. Entonces, para eso se ha implementado, digamos, la medicina tradicional en algunos centros de salud, ¿no? Entonces, primero van ahí, luego pasan al donde el doctor, ¿sí? Para evitar para evitar, digamos, que se mueran las personas, digamos, ¿no? Ahora, podríamos decir, entonces, en Bolivia como tal, no es considerado, no se considera al menos, no sé, sí se considera como un conocimiento ancestral importante, todo eso, pero como ciencia como tal, todavía no se considera. Ahora, aquí está claro, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, para que se considere como ciencia como tal, o conocimiento científico, perdón, es importante que ese conocimiento se haya obtenido
a partir del uso de un método. ¿Y qué es un método? Un método, así definimos así en palabras coloquiales, es el camino que se sigue para llegar al objetivo. Eso es la definición del método. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el conocimiento de los yatires y todo eso tiene que ser producto, ¿no?, de un proceso, ¿sí?, en el cual se utilice, digamos, un método para obtener ese conocimiento y se aplique. Pero no, los yatires no, o sea, tienen otra forma, ¿no? Por ejemplo, para hacer uno yatiri, o sea, obviamente tiene que tener ese tipo de conocimientos, todo eso, pero aparte tiene que tener alguna señal, ¿no ve? Entonces, generalmente es el rayo, o ha nacido como gemelo, ¿no ve? Lo dicen ispa, ¿no? Entonces, tiene que tener además otros señales, digamos, para poder ejercer aquello, ¿ya? Pero generalmente el conocimiento que va aplicando lo va adquiriendo, ¿no?, de sus antepasados, ¿no?, de otros yatiris, ¿ya? Entonces no es precisamente él ha investigado y va a aplicar aquello, no es. Entonces es diferente, estamos hablando, tal vez se enmarca en lo que es el conocimiento empírico si clasificamos de esa forma, ¿sí? Tal vez está dentro de eso, si tomamos en cuenta esta clasificación, pero si entramos al ámbito de lo que es el científico y no científico, vamos a decir que es empírico. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Ya, creo que nada. Eso es conocimiento empírico. Ahora, lo que es el conocimiento científico. ¿Ya? Conocimiento científico. Hemos dicho, el conocimiento científico parte de lo que es el conocimiento empírico. Además, se convierte en el momento en el que utilizamos un método para poder obtener ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, para obtener el conocimiento científico, utilizamos un método, ¿no? Ahora, esto es una actividad de carácter social, ¿no? Creo que a Froilán he escuchado decir, ¿no? O sea, por ejemplo, los seres humanos, o sea, cuando nos dicen de esta forma que es un carácter de carácter social, quiere decir de que solamente las personas como tal podemos hacer investigación. Nosotros podemos hacer investigación científica, ¿ya? Y Froilán creo que decía, no, los animales también investigan, ¿no ve? Conocen, ¿no ve? Encuentran conocimiento. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces los animales, por ejemplo, van estudiando a su dueño, por ejemplo, un perrito, ¿no? Entonces, no sé, cuándo, no sé, pues los pegan, cuándo los dan comida, digamos, ¿no? Entonces, van adquiriendo también conocimiento. Pero la desventaja es de que los seres humanos, nosotros podemos, ¿no?, sistematizar, podemos presentar, podemos publicar, si que así veamos así, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, el conocimiento como tal, mientras que los animales no tienen esa facultad de poder desarrollar aquello. Por tanto, se considera solamente como una actividad de carácter social. Pero una actividad de carácter social crítico y teórico. Vale decir, no solamente es descripción, ¿no?, sino tiene que ser crítico, ¿no? Y también teórico. Tenemos que sustentar la investigación, ¿ya? Tenemos que sustentar, no solamente describir esto es así y ya, sino tenemos que sustentar o, en todo caso, tenemos que teorizar, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del conocimiento científico, eso es lo que decía, ¿no? Si utilizamos un método, esto nos permite verificar, ¿no? Por ejemplo, eso es más fácil entender, por ejemplo, en ciencias exactas, ¿no? Entonces, si yo hago un experimento, no sé, en química, digamos, ¿no? Entonces, H2O, digamos, aquí o en cualquier parte del mundo es agua, ¿no ve? Entonces, si hago esa combinación química, me va a dar como resultado agua, no hay margen de error, ¿sí? Pero claro, si yo no mezclo con las mismas proporciones, ahí me va a dar otra cosa. Pero si yo aplico exactamente lo que he aplicado, me va a dar el mismo resultado. Por tanto, aquí sí se puede comprobar, ¿ya? Sí se puede comprobar. Además, es sistemático. Cuando nosotros realizamos ciencia, cuando nosotros hacemos investigación, hacemos de forma sistemática. Y eso ustedes han debido ver, por ejemplo, cuando han hecho su tesis, ¿no? Entonces, una tesis, ya sea cuantitativo o cualitativo,
empieza por el título, ¿no ve? Entonces no puede empezar por conclusión, digamos, ¿no ve? Entonces empieza por el título. Luego, digamos, el índice, la dedicatoria, ¿no? La parte preliminar. Luego viene lo que es introducción, ¿no? O planteamiento del problema, objetivos, justificación, delimitación, hipótesis, ¿no? Marco teórico, métodos, resultados, discusión, conclusión, ¿no ve? Entonces, está ordenado de forma sistemática, ¿ya? Ahora, ahí podemos discutir igual, ¿no? Por ejemplo, cuando es una investigación cuantitativa, ¿no? Se sigue un orden de forma rigurosa, es decir, primero hacemos el paso 1, luego es el paso 2, luego es el paso 3, luego es el paso, ¿no? Así, de forma correlativa. Pero cuando hacemos una investigación en ciencias sociales, esto ya es un poco complicado, ¿no? Entonces, primero hacemos, si quieren, el planteamiento del problema, luego hacemos la investigación, luego completamos todos los pasos, ¿sí? Lo completamos. Pero al final van a estar todos. Pero el proceso, digamos que ya yo, digamos, empezar por el 3, luego el 4, luego el 1, el 5, no sé. ¿Ve? Pero al final va a estar todo de forma ordenada. No va a ser secuencial tal vez, ¿sí? No va a ser. Pero van a estar todas las unidades. ¿Ya? Ahora, el conocimiento es universal, es válido para todas las personas. Ahora aquí, en algunos casos, dependiendo del alcance de la investigación, ¿no? Va a depender, pero hay algunos conocimientos que son universales, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no ve? Aquí o en cualquier parte del mundo existe la ley de la gravedad, ¿no ve? Y es válido, ¿sí? Entonces, hay algunos conocimientos que son universales y otros pueden ser, dependiendo del ámbito de aplicación o alcance, ¿no? Pueden ser válido en un determinado lugar. Imaginemos, yo hago una investigación de los productores de quinoa en Salinas de García Mendoza, en Oruro, ¿no? Entonces yo digo, para producir la quinoa 2 veces al año tienen que hacer de esta forma, ¿no? Entonces hago la investigación o yo hago la investigación cómo hacen para producir la mejor quinoa real, ¿sí? Entonces ese conocimiento va a ser válido en Salinas de García Mendoza. Puede que no se aplique, por ejemplo, no sé, pues en Chayapata, ¿no? Que también es Oruro, ¿no? Puede que no. O sea, va a depender mucho de las circunstancias, de las condiciones, de la, ¿no? O sea, la parte geográfica, ¿no? O sea, muchos elementos, ¿no ve? Pues puede que no se replique, ¿no ve? Pero ese conocimiento sí es válido en el lugar, ¿no? Entonces, dependiendo del ámbito o el alcance de la investigación, va a ser válido. Ahora, aquí viene otro debate de lo que es la validez. La ciencia como tal, el conocimiento como tal, es dialéctico, ¿sí? Es dialéctico. Vale decir que la ciencia, el conocimiento en todo caso, es válido solamente hasta que alguien no diga lo contrario, ¿no? Es así que muchas veces, ¿no? Cuando estamos haciendo algún trabajo, dicen, solamente van a tomar en cuenta trabajos de los últimos 5 años, ¿no? Es típico que les dicen, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque la sociedad como tal se va transformando. No es estático. Nada es estático. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. En 1998, 99 aproximadamente entra Google, ¿no? En el ámbito del Internet. Y se democratiza el uso del Internet, ¿no? Entonces, todas las empresas, todos empiezan a diseñar sus páginas web, ¿no? Entonces, ahí aparecen los primeros programadores, ¿no? Diseñan las páginas web. Excelente. En ese entonces, me imagino, ¿no? En las carreras de informática en todos los países, o sea, las tesis, los proyectos, estaban enfocados en diseño de páginas web, todo eso, ¿no? Ya han pasado como 20 años, un poco más, tal vez, ¿no? Hoy en día, ¿quién quiere diseñar página web? O sea, ya hay aplicaciones ya prediseñadas, ya es lo más fácil del mundo. O sea, para eso no necesitas estudiar, ¿no ven? Ahora ya es otro, ¿no? Es la realidad aumentada, la inteligencia artificial, o sea, ya la temática como tal ya es otro. Entonces, la investigación como tal responde a las exigencias, a las necesidades de una nueva realidad. Ahora, aquí no es todo, ¿no? Muchas veces, de esa forma pueden quedar obsoletos en los conocimientos.
Pero en algunos casos es como dice aquí, como lo que está escrito, ¿no? Hasta que alguien no diga lo contrario. Vale decir, por ejemplo, hace algunos o muchos años atrás, se creía que la Tierra era plana, ¿verdad? Esa teoría se enseñaba a nivel mundial, la Tierra es plana, ¿sí? Pero alguien dijo que no, o sea, alguien lo descubrió y dijo que no, la Tierra era redonda. Y eso es lo que se enseña actualmente, ¿no? La Tierra es redonda, ¿sí? Y creo que ya se ha comprobado y creo que no hay discusión. Pero alguien seguramente en algún momento va a descubrir otra cosa y va a decir, ¿no? Que es así. ¿No ve? Ahora, por ejemplo, una pregunta para todos. ¿Hace cuánto existe el ser humano en la Tierra y en dónde? A ver, pregunta general. ¿Quién recuerda? ¿Aproximadamente hace cuánto? ¿Alguien recuerda? Ah, ¿Daniel? en- no Sí. exactamente Yatichiri, pero sí diremos que hay diferentes teorías de dónde se ha originado la vida, ¿no? O sea, dónde se ha surgido el primer hombre, diremos, ¿no? Ya. Y obviamente muchos lugares lo sitúan en África, por ejemplo, como la madre de todas de toda la presencia humana sobre la tierra, ¿no? Ya. Y después, posteriormente, una serie de descubrimientos, diremos, que han ido surgiendo y siempre se pensaba que era sea, el hombre de Cromañón, diremos, ay, sí, ese es el origen. No, el hombre de Neandertales y diferentes maneras diferentes eh, encuentros, diremos, ¿no? De restos fosilizados que, pues, de una u otra manera nos intentamos a través de esto encontrar, diremos, ¿no? Nuestra presencia hace cuánto, exactamente hace cuántos millones de años es, y sobre todo dónde se ha originado, ¿no? Dónde está nuestra raíz madre, diremos, por decir algo, ¿no? Ok, perfecto. Em, las teorías dicen entre 2,5 a 3 millones de años, ¿no? Antes de Cristo, que los primeros seres humanos aparecen en la Tierra en África, ¿no? Entonces ahora ya esa parte de que si es teoría creacionista o evolucionista y es otro aspecto igual, pero estamos hablando de ese margen de años, ¿sí? Entonces dice que por el estrecho de Beijing han migrado y han poblado lo que es América como tal, y ahí están, ¿no? Los aymars, todas las culturas precolombinas que han existido, ¿sí? Esa es la teoría que se enseña en los colegios, en los libros de sociales, en todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos creemos, ¿no? Ese es el conocimiento que se transmite hoy en día. Sin embargo, hay vestigios de que no es así, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a contar uno, no tengo a la mano la foto, y seguramente han escuchado de una huella humana en Jesús de Machaca, ¿sí? En 2008 salió ese hallazgo. Ya conocían los comunarios hace muchos años atrás, sin embargo, en 2008 la INAR, o UNAR, INAR creo que es, ¿no? Ha hecho la investigación, ¿no? Ha ido al lugar, todo eso. Entonces han dado a conocer de ese huella humana, ¿no? Entonces le conocían como pisada del Inca, lo conocían, ¿no? Eso es algo interesante también, ¿no? En todo lado, todo lo relaciona con Inca, ¿sí? Entonces hay una caverna bien linda, ¿no? Caverna del Inca, ¿no? Hay un puente así lindo, ¿no? ¿No? Parece algo natural, digamos, ¿no? Puente del Inca, ¿no? O sea, todo es Inca, ¿no? Entonces ahí también lo relacionan de esa forma. Entonces han dicho la huella del Inca o pisada del Inca, ¿no? Los incas como tales son recientes, ¿no? Entonces, en esa investigación, la verdad, las voy a compartir, hay dos informes, el podológico y el antropológico, en el cual dice es una huella humana del pie izquierdo de una persona que medía más o menos unos 70, ya caminaba erguido, ¿no? Y corresponde a la edad terciaria de la Tierra, es decir, cuando se estaban formando la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Estamos hablando de hace 5 a 15 millones de años aproximadamente, ¿ya? Pero estamos diciendo de 2,5 a 3 millones de años, ¿no? Los primeros seres humanos en la Tierra. Entonces, ¿cómo se puede comprobar esta teoría, digamos, de 5 a 15 millones de años? Es decir, mucho más antes ya había personas aquí en Sudamérica, ¿sí? Pero eso no van a aceptar, o sea, la otra teoría está vigente, ¿no ve? Ahora, para
poder comprobar eso necesitamos una serie de estudios tremendos, ¿no? Necesitamos tecnología para eso, ¿no? Entonces, y pasó algo chistoso, ¿no? O sea, en 2008 yo fui, saqué unas fotos, tengo por ahí guardados, y resulta que en 2011 se perdió la huella, ¿ya? Los robaron la huella del lugar. Nadie sabía, ¿no? Los comunarios, nadie, ¿no? Se perdió la huella y casualmente en 2015 empiezo a hacer mi maestría y tengo como docente a uno de los investigadores que estuvo ahí presente, ¿no? Jorge Miranda, tal vez lo conocen, es filósofo, ¿no? Ella empieza a hablar en una clase de esas, de la huella, ¿no? Entonces yo digo, yo soy de ahí, entonces yo digo, vamos, ¿no? Es de mi comunidad al lado, ¿no? También se llama Sulcatiti, pero son Sulcatiti y Laocoyo, yo soy del Titiri, ¿no? Entonces yo le digo, vamos, ¿no? Programamos para, estas fechas era, ¿no? Un poco más antes, ¿no? Finales de octubre, 2015. Llegamos al lugar y ya no había la huella. Ahí me entero de que se había perdido en 2011, ¿ya? Entonces, estaba también Manuel de la Torre, estaba un alemán, hemos ido con dron, con todos los equipos para hacer un estudio, para filmar, para difundir, ¿no? La huella. Pero previamente ya se había difundido, ¿no? O sea, del descubrimiento de la huella en alemán, en inglés, ¿no? Y la teoría en ese día, la hipótesis, si quieren, era de que eran los de la teoría evolucionista, los darwinistas, ¿no? O sea, no querían que se dé a conocer esta huella, ¿no? Entonces, eso dijeron al menos, ¿no? Después ya apareció la huella en 2016, en Desaguadero, ya. Luego volvió en 2019 la huella al lugar, ahora está en la escuela, así bien resguardado la huella, todo eso, ¿no? Eso es más o menos una historia, ¿no? Real que ha pasado de la huella, y está ahí la huella ahora, pero no en el lugar. Y más abajo hemos visto plantas, ¿no? Petrificadas como tal, es decir, todo eso aparentemente era todo un lago y con lo que son la formación de las cordilleras se han formado en capas y esos han salido y se han petrificado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si se comprobara esa teoría de la edad terciaria, podemos refutar a la teoría que existe de la creación del ser humano o la evolución del ser humano de hace 2 a 3 millones de años. O sea, ya estaría deshecho. ¿No ve? Entonces, pero muchos no van a querer, eso ya es otra pugna también, ¿no? Entonces, es cuestión, digamos, de conocer, pero obviamente ese conocimiento tiene que estar muy bien sustentado. O sea, yo fácilmente no puedo decir, no, corresponde a hace 7 millones de años. No, o sea, tengo que tener suficiente sustento para poder, ¿no? O sea, tengo que demostrar, ¿no? O sea, aquello, ¿no? De que realmente esa huella es de hace 7 millones de años, ¿sí? Por eso es que les voy a pasar esos dos informes a ver, en el grupo para que analicen. No se atreven, no dicen fácilmente, no tienen, o los informes no dicen así de forma tajante si quieren, o sea, corresponde a esto, sino aproximadamente correspondería así, ¿no? Con rodeos, ¿no? Pero afirma, pero falta otros estudios para que pueda corroborar y salir, ¿no? Esa teoría como tal, ¿no? Entonces, es así el conocimiento, ¿ya? Hasta que alguien no diga eso, sigue vigente la otra teoría, ¿sí? Y siempre va a ser así, con cualquier tipo de conocimiento, ¿ya? Entonces, válido hasta que alguien no diga lo contrario o hasta que la sociedad mismo lo vuelva obsoleto a ese conocimiento, ¿ya? Ahora, como decimos que es un conocimiento dialéctico, esto también es parte de una realidad. Vale decir, cuando nosotros hacemos investigación, partimos de una realidad, llegamos a una realidad, ¿sí? Entonces empezamos de una realidad, observamos nuestro entorno, nuestra realidad, ¿no? Observamos y descubrimos algunos elementos de ese entorno, de esa realidad al observar. Y esos descubrimientos nosotros podemos explicar, ¿ya? Explicamos, ¿no? ¿Por qué sucede? No estamos descubriendo, estamos explicando. A partir de esa explicación nosotros podemos predecir, ¿ya? Estamos hablando de lo que es la realidad. Eso es conocimiento, ¿ya?
Entonces, el conocimiento como tal, lo que nosotros producimos, es un conocimiento sistemático de la realidad. Nosotros producimos conocimiento a partir de la realidad para la realidad. ¿Comentarios, preguntas que quieran hacer? Eh, entonces, al principio yo quería consultarle acerca de que tendríamos que entender entonces que eh, nuestros pueblos son resultado, diremos, al medio geográfico en los que vivimos, ¿no? Sí, exactamente. O Es sea, decir, somos la respuesta a los problemas que se han planteado en el medio geográfico, ¿no? En el cual nos ha tocado vivir, diremos. Todo lo que hemos desarrollado a nivel cultural en cuanto a conocimientos y saberes ancestrales, que es lo que ahora se habla, ¿no? Pero que en su momento, pues ha sido fundamental para que nuestros pueblos sobrevivan, ¿no? A este medio geográfico adverso y que lleguen a desarrollar tecnología fantástica que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, ¿no? Inclusive se sigue usando, ¿no? Entonces nosotros somos como una respuesta a ese cúmulo de adversidades que se han planteado, ¿no? O estoy entendiendo, o lo he entendido mal. está bien, está bien. Por ejemplo, ¿no? O sea, a eso complementaremos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a tomar como ejemplo los indicadores bio, bioindicadores, ¿no? Se llama, ¿no? Por ejemplo, en el altiplano, en el lugar donde yo vivo, por ejemplo, para el tema de la siembra, se miran, por ejemplo, algunas flores, por ejemplo, algunas aves, ¿no? Por ejemplo, el tiquitiqui, el equeleque, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde pone o vista a cuál lado pone su nido, ¿no ve? ¿Sí? O el zorro, ¿no? Entonces son indicadores eh, o son bioindicadores, ¿no? Que me permiten, por ejemplo, predecir cómo va a ser la siembra o el ciclo agrícola del siguiente año. ¿No ve? Primer punto. Ahora, esos conocimientos, por ejemplo, si me voy a Beni, digamos, no sé, a Mojos, digamos, ¿no? O sea, ese conocimiento no me sirve, ¿sí? Tal vez de forma general me va a servir algo, pero ahí es otro tipo de conocimiento, es otro contexto, es otra realidad. ¿Ya? Entonces nosotros como tal, el conocimiento que tenemos acumulado responde a a una determinada realidad, ¿ya? O si tomamos en cuenta desde nuestra propia cosmovisión, todos los conocimientos que hemos adquirido, que hemos ido acumulando, es producto de nuestro entorno. Por eso hemos dicho, esta parte cuando hemos terminado, todo es a partir de una realidad para una realidad, ¿ya? Entonces, el conocimiento parte de una realidad para esa realidad, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Profesor, yo quería Sí, complementar a lo que usted se está refiriendo con historia y con lo que complementó ahora también. Todas las culturas, si lo vamos viendo, nosotros fuimos nómadas, ¿cierto, profesor? Nos sí, trasladábamos de un lugar para otro. Entonces, toda la explicación que usted ahora está dando se está complementando de tal manera, ¿cómo podemos clasificar yo siempre clasifico entre la cultura citadina como los que viven propiamente tal en los pueblos, para hacer entender de alguna otra manera a los niños. Porque si bien es cierto, las personas que vivimos en los pueblos y nos vamos trasladando ya sea valle, precordillera, altiplano, uno es como decir, se va ambientando y se va incorporando al medio donde va a ir a trabajar. Y eso es lo que estoy entendiendo, profesor. sí, está bien, ¿sí? Ahí, como dices, por ejemplo, por ejemplo, provengo del campo, ¿sí? Entonces, yo apenas terminé el colegio, me vine a la ciudad, ¿no? Antes ya conocía, pero muy poco, o sea, algún fin de semana o en alguna vacación, pero después ya me quedé aquí en la ciudad. Entonces, para mí era otro ambiente, entonces he tenido que aprender
acumular conocimiento a partir de la experiencia, ¿sí? Entonces, es eso conocimiento, ¿ya? Eso es conocimiento. Entonces, yo me tengo que ir adecuando, ¿sí? Porque si no, no sobrevivo, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, yo me tengo que ir ambientando. Entonces, ambientarme significa, o quiero decir, de que debo ir adquiriendo conocimiento de esa realidad para poder yo interactuar con esa realidad, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, por tanto, cuando hablamos de cosmovisión, por ejemplo, es importante tener bien claro el entorno, la realidad como tal, y las interpretaciones, todo eso está en función a aquello, ¿no? Y el conocimiento está en función a aquello, ¿ya? ¿Queda más claro? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? ¿Ha quedado claro? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Quizá, profe, está interesante la clase. Ok, Sí, sí, a ti, muy bien. Entonces, pasamos. Sí, adelante, ¿alguien quiere participar, creo? Ya. Por tema de tiempo, me voy a saltar dos presentaciones, ¿ya? De hecho, algo ya hemos abordado, ¿no? Lo que es ciencia y lo que es el método, ¿ya? Son cortitos y lo van a leer, ¿no? Y si decimos, por ejemplo, qué es ciencia, qué es no ciencia, ya tiene que ver con lo que es el conocimiento científico y el conocimiento empírico. Y si hablamos del método, he definido de forma simple, ¿no? El método como tal simplemente es el procedimiento, es la forma, es el camino, ¿no? Que se sigue para alcanzar el objetivo, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, no sé, yo quiero viajar en este momento a Cochabamba, ¿ya? A Cochabamba voy a viajar, ¿ya? Entonces, ¿cómo llego a Cochabamba? Tengo opción de ir en vuelo o en flota, ¿sí? Ahora, por tema de costo, yo puedo ir, voy a ir en flota, ¿ya? Ahora, el camino, yo debo seguir un camino, ¿no? Voy a ir a la terminal, luego camino a Oruro, Caracollo, ¿no? Y llego a Cochabamba, ¿sí? Pero yo puedo tomar atajos, ¿no? Puedo ir por otro lado, ¿no? ¿Sí? Pero al igual voy a llegar a Cochabamba, pero eso sí, no voy a poder eh, ir, digamos, por un lugar donde no hay camino, ¿no ve? Entonces yo quiero ir directo a Cochabamba, no voy a poder ir, ¿no ve? ¿Cómo voy a llegar? No voy a poder llegar a Cochabamba, ¿ya? Entonces, el método como tal es el camino que se sigue para llegar al objetivo. Vale decir, ¿no? Yo quiero, no sé, investigar un objeto, un fenómeno, ¿ya? Yo quiero investigar por qué los aymaras celebran el 21 de junio como Año Nuevo Aymara. No sé, se me ocurre en este momento, ¿ya? Ese es mi objetivo, eso es lo que yo quiero investigar. Ahora, para llegar a esa investigación, a ese conocimiento, yo tengo que hacer una cierto procedimiento. Eso va a ser el método, ¿ya? Entonces, primero voy a revisar qué es el 21. Entonces, voy a hacer una revisión bibliográfica. Voy a referirme lo que es el marco teórico como tal, ¿no? O sea, el estado del arte, cuál es la situación, ¿no? Luego, a partir de eso, yo voy a ir planteando un cuestionario, ¿ya? Entonces estoy hablando, ¿no? Ahí ya estoy definiendo, por ejemplo, el tipo de investigación que voy a hacer. Entonces, en este caso va a ser cualitativa, ¿sí? Cualitativa. Entonces, como voy a hacer un cuestionario, entonces la técnica es la entrevista. Y el instrumento es las preguntitas, ¿no ves? Las preguntas. Entonces voy a utilizar un formulario, voy a utilizar una grabadora, una filmador. Es el instrumento. Ahora ya tengo grabado, yo tengo filmado, ya tengo apuntado, si quieren. Ahora, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar el Atlas T para poder procesar toda esa información. Instrumento. A partir de esto, yo voy a hacer un análisis, ¿no? De los resultados, ¿no? Entonces, cuando hablo del método, simplemente hago la descripción de ese procedimiento, cómo lo he realizado, esa investigación, hasta obtener el resultado. ¿Me dejo entender? Eso es el método, ¿ya? ¿Se entiende o no se entiende? O dibujamos. Sí, ya Chile se ¿He entiende. entendido, no ve? Se entiende, Gatichiri. Muy bien, entonces, por si acaso, para que no quede ninguna duda. Aquí estamos, en este lugar, queremos llegar a este lugar, ¿ya?
¿ya? Este es el conocimiento que queremos obtener. Entonces, todo el camino, los procedimientos que realizamos, esto es el método, ¿ya? Eso es el método. Muy bien. Entonces, eso simplemente, una pequeña lecturita, con eso ya van a estar muy bien. Ahora, antes de empezar ya con la parte práctica, es importante conocer siempre lo siguiente, ¿no? Vamos a ver lo que son los paradigmas y enfoques de investigación. Esto es igual algo que podemos debatir mucho, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico, pero aquí vamos a ver, ¿no? De forma general, tal vez, cómo clasificamos en la ciencia cuando hacemos investigación, ¿no? A eso nos vamos a enfocar, ¿ya? ¿Logran ver ahora la nueva presentación? Todavía no, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Logran ver presentación, paradigmas y enfoques de investigación? Sí, profe. Se ve. Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Paradigmas y enfoques. ¿Qué es un paradigma? ¿No? Es la primera pregunta, o al menos cuando yo estaba viendo esto, eso me hacía, ¿qué es paradigma ahora, no? Entonces, paradigma simplemente, ¿sí? Son creencias y procedimientos, ¿ya? Ahora, esto podemos debatir, o sea, puede haber desde diferentes enfoques, podemos dar su definición, pero de forma general diremos que son creencias, procedimientos, y además añadiremos algo más, son modelos, ¿ya? Son modelos, ¿no? Entonces, un paradigma en investigación vamos a utilizar como un modelo para poder realizar una investigación. Les pongo un ejemplo. No sé, este es un celular, ¿ya? No sé qué modelo es. A10 creo que es, no sé. Entonces, por ejemplo, digamos que es A10, ¿ya? No sé si hay A12. Entonces, la carcasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para A10 viene de un solo modelo, ¿no? Pero yo no podría encajar, por ejemplo, una carcasa de A12, ¿no? O sea, no le va a dar, ¿no ve? Entonces, seguramente A12 tiene, este tiene 4 camaritas, el otro tiene 6 cámaras, digamos. No le va a dar, ¿no ve? Es cuando yo quiero comprarme funda, entonces yo tengo que comprar una funda para A10, ¿no ve? No me puedo comprar de Nokia, no sé qué, ¿no ve? Sí, no lo va a dar. Hay algunos que son universales también, que sí pueden dar. Pero cuando hablamos de investigación, nosotros nos enmarcamos en algún modelo, ¿ya? En algún modelo. Entonces, los paradigmas en una investigación son modelos, son paraguas, son patrones en los que nos enmarcamos para poder hacer una investigación. Los paradigmas, entonces, van a definir las fronteras, ¿no? Hasta dónde podemos abarcar con nuestra investigación o cómo podemos hacer, ¿no? Entonces, son modelos, son, ¿cómo decimos? Son patrones que al final nos definen cómo hacer una investigación. ¿Me dejo entender qué es un paradigma? ¿Sí? ¿No? Muy bien. Sí, Entonces, profesor. eso es un paradigma. Ahora, para que quede bien claro cómo son patrones, cómo son modelos, tengo el siguiente ejemplo. No sé si algún momento ya han visto seguramente este ejemplo, ¿no? Es típico en clases de metodología, ¿no? Este ejemplo de paradigma, ¿no? Es un experimento, ¿no? Hay un grupo de científicos que tienen 5 monos, ¿no? Los ponen en un jaula y en la jaula los ponen una escalera y ahí ponen un racimo de plátanos, ¿no? No sé si es racimo, pero son varios plátanos, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Racimo está bien? Sí, ¿no ven? Creo que sí, ¿no? Le llaman mano de plátano. Ya, un mano de plátano, digamos, ¿no? Ya, lo ponen ahí en la escalera, ¿no? Ahora los monos, obviamente, por naturaleza les encanta el plátano, entonces trepan a la escalera. En ese momento, sueltan agua fría y además electrocutan, ¿ya? Entonces, sufren torturas los monos, ¿no? Segunda vez, vuelven a hacer el mismo procedimiento y los monos siguen, ¿no? Entonces, nuevamente los tortura. Tercera vez, ¿no? Algunos monos todavía se animan, ¿no? Nuevamente los torturan, los mojan con agua fría, todo, ¿no? Hay un momento en el cual, cuando ponen el plátano ahí encima de la escalera, ningún mono se mueve, todos quietos, ¿no? Ya, ignoran totalmente. En ese momento, cambian a un mono, ¿ya? Entonces, quedan 4 monos antiguos y un mono nuevo. Ahora, como el mono es nuevo, entonces,
no sabe nada de esto, ¿no? Entonces, igual ponen el plátano. El mono empieza a trepar la escalera, el mono nuevo. Los 4 van detrás del mono nuevo y los pegan. Los pegan al mono nuevo. El mono nuevo nunca ha sufrido el castigo, ¿ya? Segunda vez, nuevamente se anima a trepar y los 4 nuevamente lo pegan, ¿no? Hasta llega un momento en el cual ya no se mueve. Cuando pone plátano, ese mono ya no se mueve. Ahí cambian a otro mono. El procedimiento sigue lo mismo. Hay un punto en el cual los 5 monos son nuevos. Ninguno ha sufrido ningún tipo de tortura, solamente han sufrido golpes, ¿ya? O sea, cada vez que ponían el plátano, los pegaban. Lo único que han sufrido es eso, los 5 monos nuevos. Ahí concluyen los científicos. Si les preguntáramos a los monos por qué proceden de esa forma, los monos dirían, porque aquí siempre ha sido así. ¿Sí? No han sufrido ninguna tortura, nada, pero tienen que proceder de esa forma. Entonces, ellos ya se han generado un patrón que es un paradigma. ¿Ya? Entonces, ya tienen un paradigma ellos, ¿no? De que si algún mono se anima a saltar, a bajar el plátano, los van a pegar. ¿Ya? Ese es el experimento típico, ¿no? Para entender lo que es el paradigma. Ahora yo les planteo otro, ¿no? Por ejemplo, aquí la mayoría son de La Paz, ¿no? Por ejemplo, si alguien los invita, digamos, una boda, un bautizo, ¿cómo tienen que ir? ¿Con ropa elegante o con deportivo? Obviamente con ropa elegante, ¿no ve? Con traje, así bien, ¿no? Ahora van así, sin nada, no ve? Entonces llevan regalo, dinero o cervecita, ¿no ve? Ahora, si van así con poleritas y sin regalo, nada, ¿qué va a pasar? ¿Puedes ir así, sí o no? No, no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede, a ver, Ceci? Pues porque es un evento, una recepción y por costumbre siempre se lleva un obsequio, ¿no? Como una señal de Exactamente. amistad, bueno. Muy bien. Ahora nos vamos a otro lado. Vámonos a Santa Cruz o a Beni. Yo estaba en Beni, ¿no? Si hay una boda, algo, ¿yo puedo ir con polera? Sí, ¿no ve? Porque hace además calor, ¿no ve? ¿Puedo ir con deportivo? Sí, puedo ir, ¿no? Ahora, ¿tengo que llevar regalo? No, el que me invita pone ahí cerveza, comida, todo pone ahí, ¿no? Sí, si quiero puedo llevar algún regalito, algo, pero si no, no pasa nada. ¿No ve? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al final, nunca nos hemos puesto a preguntar, ¿por qué tengo que llevar regalo? ¿Por qué tengo que ponerme traje para ir a esa fiesta? Es que ha sido siempre así. Es que la gente me va a mirar mal. ¿Cómo voy a ir así? ¿No ve? Entonces nosotros ya tenemos ciertos patrones, ciertos paradigmas ya arraigados. O sea, no cuestionamos nunca por nada. ¿Sí? A ver, ahí les planteo otro paradigma. Parece algo chistoso, pero es real, ¿no? Esto es un pescadito. Ya. No soy buen dibujante. Digamos un pescado, ¿ya? Una señora al frente o juntamente con su hija empieza a cocinar el pescado. Y resulta que la señora lo baja la cabecita al pescado y le baja la cola, ¿ya? Para fritar al pescadito, ¿no? Y su hija le pregunta, mamá, ¿por qué le quitas la cola y la cabeza para fritar el pescado? ¿No? Y le dice, no sé, hija, dice, pregunta a tu abuela porque ella me ha enseñado a mí, ¿no? Va donde su abuela, ¿no? Y le pregunta, abuelita, ¿por qué hay que bajar la cola y la cabeza al pescado para fritar, ¿no? Y su abuelita dice, ay, no sé, pregunta a tu bisabuela, ella me ha enseñado a mí, dice, ¿no? Va donde su bisabuela y le pregunta, bisabuela, ¿por qué hay que quitar la cabeza y la cola al pescado para cocinar? Dice, mira, hijita, dice, ¿no? Es que antes los sartenes eran pequeños, entonces para que entren los pescados para fritar, entonces que cortábamos la cabeza y la cola. Eso es. Pero su hija nunca lo ha cuestionado, ¿no? Menos su nieta nunca lo ha cuestionado. Entonces, por tanto, creían ellos que para cocinar el pescado sí o sí tenían que quitar la cabeza y la cola. Pero no sabían de que antes el sartén o los sartenes eran pequeñitos, ¿no ve? Y al final esto se ha convertido en un paradigma.
¿no? En un paradigma, en un modelo, ¿sí? No cuestionamos, los paradigmas nunca cuestionamos. Tiene que ser así porque sí, digamos, ¿no ve? Eso es un paradigma, son patrones, son modelos que nos enmarcan cómo debemos de desarrollar. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Sí? a ti, ¿No? Chiri. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta? Sí, profe. Sí, adelante. Yati Shiri, acá con el ejemplo de los monos, es como una especie de adoctrinamiento Sí, en la más o menos. cual en la misma sociedad eh, adoctrinan uno a otro para seguir a un solo mismo patrón. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, más o menos, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, podemos replicar esto, digamos, a toda una sociedad, ¿no? Entonces, toda una sociedad está enmarcado por ciertos patrones, ciertos paradigmas, ¿no? Por eso es que él decía, por ejemplo, el tema de los regalos, de las fiestas, ¿no? Es un paradigma que se tiene aquí en La Paz, en el Alto, pero no tienen ese mismo paradigma, digamos, en el Oriente, es diferente. Ah, pero alguien diría, pero los que han migrado, ah, ya, eso es otra cosa, ¿no? Entonces ya es diferente. Entonces, muchas veces cuando nosotros migramos a ciertos lugares, llevamos pues nuestras costumbres, todo, ¿no ve? Nuestro idioma, todo, ¿no? Algún momento hablamos en Aymara, por ejemplo, en Brasil hay, en Sao Paulo, hay comunidades enteras que hablan Aymara, en Buenos Aires, en Argentina, ¿no ve? Entonces, no es que, digamos, me voy de este lugar, esto ya no me sirve, esto, ¿no ve? Pues más o menos así, ¿no ve? Entonces, los paradigmas en algunos casos se pueden ir mezclando y generando otros paradigmas si quieren, ¿no? Pero paradigmas como tal es un patrón en el cual nosotros nos enmarcamos, ¿no? Muchas veces no cuestionamos del por qué, pero actuamos en el marco de ese paradigma. Eso es paradigma. ¿Queda claro? Sí, profesor. Profe, yo iba a hacer un comentario. Sí, Eh, adelante. Justamente este tema de los paradigmas nos sirven, ¿no? Como un marco en el cual una línea a la cual tenemos que seguir, pero también tiene su lado negativo, ¿no? Porque nos limita, es limitativo. Y como usted decía, uno puede no cuestionar por generaciones, pero en realidad lo tenemos que hacer. Yo tengo esa convicción, esa creencia que hay que ir más allá del paradigma, ¿no? Más allá de la limitación. Muy bien, excelente aporte, Victoria. Es eso, ¿no? O sea, si bien nos enmarca, ¿no? O sea, desde un ámbito así, no sé, de investigación, sería lo más fácil enmarcarnos ahí y listo, ¿no? O sea, solamente porque el paradigma, digamos, ¿no? Pero no, o sea, muchas veces nos limita, ¿ya? Y ahí aparecen los métodos mixtos, ¿no? Cuanti-cualitativo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo una mezcla, digamos, de los paradigmas positivista y el interpretativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, ¿ya? Pero todo lo que dices, tienes mucha razón. Y es efectivamente Pro- así como se hace. Profe, soy María Cristina, no Ah, Victoria. perdón. Ok, profe. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, en el ámbito de la investigación, nos enmarcamos, lamentablemente, en los paradigmas, ¿ya? En los paradigmas de investigación. Ahora ya saben qué son los paradigmas, entonces podemos decir qué tipo de paradigmas existe en el ámbito de la investigación. Básicamente existen tres paradigmas, ¿ya? Los más usuales son el positivista y el interpretativo. Ahora este nuevo, no nuevo, sino es un tercer paradigma que está entrando con frecuencia, principalmente, por ejemplo, en el magisterio, en el Profocom, ¿no? El paradigma sociocrítico, ¿ya? Aquí en Bolivia, seguramente en los países es diferente, ¿no? Pero más que nada, estos dos son los más usuales, ¿ya? Nosotros en ciencias sociales nos enfocamos en este segundo paradigma que es el interpretativo, ¿ya? Vamos a desarrollar cada uno de ellos, vamos a ver cuáles son, si quieren, las características de cada uno de estos paradigmas, ¿ya? Positivista, ¿no? ¿Qué es el paradigma positivista o cuáles son sus características, ¿no? A esto se denomina primero cuantitativo a empírico analítico, ¿no? Racionalista. Ahora, ¿por qué se denomina de esta forma o cuál es
la diferencia de los otros, ¿no? Esto surge específicamente a partir de lo que son las ciencias sociales, ¿ya? Ciencias sociales. Aquí nos enmarcamos en lo que son las ciencias naturales, ¿no? Aquí no entra, no es que no entra, ¿no? Pero el objeto de estudio, o cómo surge este paradigma, tiene que ver con ciencias naturales, ¿ya? Por tanto, como son de ciencias naturales, utilizan lo que son los números para poder demostrar, ¿ya? Entonces, aquí utilizamos, nos sustentamos en datos numéricos, en datos estadísticos para demostrar, ¿ya? Por tanto, si utilizamos datos numéricos, esto nos permite hacer predicciones. Nosotros podemos hacer predicciones. Ejemplo, ¿no? Este año en Bolivia el crecimiento económico va a ser del 5%. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabes? ¿No? Es que el primer trimestre el crecimiento económico ha sido del 3%, con una tendencia de crecimiento al 5%. En el segundo trimestre ha sido el crecimiento de la misma forma, o digamos 3.5, la tendencia de crecimiento, digamos, en 1. Por tanto, ¿no ve? El crecimiento económico, el PIB real en Bolivia va a ser el 5%. ¿En qué me estoy basando? En datos estadísticos. Ahora, el último dato que estoy diciendo del 5%, simplemente estoy prediciendo a partir de los datos. ¿No ve? Entonces, como son numéricos, sí podemos predecir. Y eso es lo que siempre se hace, ¿no? En las investigaciones, por ejemplo, investigaciones económicas, ¿no? Ahora, lo que les decía aquí, ¿no? Como es numérico, como es de ciencias naturales, la relación entre el investigador y el objeto de estudio es totalmente superficial, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos tienen internet, digamos, ¿no? De los estudiantes, digamos, ¿no? Entonces, a los estudiantes les mando una encuesta, ¿no? Y les pregunto si tienen internet en casa o no, ¿no ven? Listo, y me responden sí, no, sí, no, no. Entonces yo digo, ¿no? El 60% de los estudiantes de la materia tantos tienen internet en casa, en plan postpago, ¿no? El 40% no tiene internet en casa, por tanto utilizan datos de su celular. Listo, ¿no ve? Entonces es necesitado un mensaje, un enlace para enviar, ¿no ve? ¿Alguien quería participar? Creo que no. ¿Ya? Entonces, la investigación, o en todo caso, la relación entre el investigador y el objeto estudiado es superficial, ¿ya? Entonces, un encuentro es suficiente, ¿ya? Por ejemplo, es lo que hacen, por ejemplo, en estudios de mercado, ¿no ve? Entonces, uno está ahí comiendo su helado, así en parque, así, y viene uno con su hojita, ¿no? Señor, por favor, le voy a quitar 5 minutos de su tiempo, ¿no? No sé, o incluso te hacen probar el producto, ¿no? ¿Qué te parece, no? Color, sabor, olor, no sé, pues, ¿no? Listo. Nunca más los has visto, ¿sí? Ha sido un encuentro esporádico. Y al final ellos ya tienen el resultado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es así, la relación es muy superficial, ¿ya? Superficial, totalmente superficial. Ya hemos dicho, se basa en datos estadísticos, tiene que ver, o la relación teoría-práctica es separado, ¿no? Entonces primero es la teoría, luego es la práctica, ¿ya? Y como son datos numéricos, como el encuentro es esporádico, la relación es superficial, entonces yo puedo emplear a gran escala, ¿vale? Es decir, no sé, puedo tener una muestra de, no sé, 200, 300, 400, no sé, pues, ¿no? Lo que se pretende es alcanzar la objetividad, pero aquí es la pregunta, ¿no? O sea, será, no sé, pues, objetivo una investigación positivista o no? No sé. Por ejemplo, hablemos de los datos. Por ejemplo, para las elecciones presidenciales, ¿no? Aquí en Bolivia, en el 2019 fue, ¿no? 2020, ¿no? Entonces, decían de que va a haber una segunda vuelta, ¿no? Una segunda vuelta, ¿no? Entre Arce y Mesa. Perfecto, eso han hecho la investigación, no sé, Ipsos creo que era la empresa, ¿no? Pero en realidad, el voto final no ha sido así. ¿Pero qué ha pasado? Resulta que las encuestas que han realizado, la investigación que han realizado, tenía un error del 23%, un margen de error
del 23%. Ahora, esto en una investigación es alto. El margen de error debería ser máximo el 10%, ¿no? Entonces, se dan de cuenta, entonces tampoco, digamos, por más numérico que sea una investigación, o sea, no puedo yo decir exactamente, no va a ser así, de esta forma. Entonces, siempre hay un margen de error, pero esto del 23% ha sido exagerado, ya exagerado. Eso ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, esos son o algunas de las características de lo que es el paradigma positivista. Ahora, del paradigma interpretativo, ¿es cualitativo, fenomenológico, naturalista o humanista? ¿No? Como es cualitativo, este paradigma de investigación me permite, estoy diciendo bien claro, comprender la realidad, ¿no? Ahora, la realidad es dinámica y diversa. Entonces, este paradigma me permite entender esa realidad dinámica y diversa. Por eso es que esto utilizamos en ciencias sociales, ¿ya? Esta forma de hacer investigación o en este paradigma es que nosotros nos enmarcamos para poder hacer investigación, por ejemplo, de la cosmovisión, todo eso, nos enmarcamos en este paradigma de investigación. Ahora, como es investigación cualitativa también, es importante tener bien claro de que está dirigido al significado de las acciones humanas, ¿no? Es decir, las acciones humanas y la práctica social, a eso está dirigido este paradigma, ¿ya? Por tanto, nosotros hacemos descubrimiento de esa dinámica y diversa realidad, o si quieren, de esa dinámica y diversa acciones o prácticas sociales de las personas, ¿ya? Por tanto, yo para poder entender así en profundidad, así en detalle, yo como investigador tengo que involucrarme en ese objeto de estudio, ¿ya? Yo tengo que ser parte de ese objeto. Solamente así voy a poder hacer este enfoque o hacer una investigación en este paradigma de investigación, ¿ya? Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Eso siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un curso, digamos, ¿no? Algunos deben ser docentes, la mayoría tal vez. ¿No? ¿Qué pasa, no? O sea, hay un momento en el que los estudiantes agarran confianza y mientras estás explicando, hablando, los estudiantes están ahí haciendo su chacota, jugando, digamos, ¿no? Sí. Ya, es algo natural. A veces hacemos bromas, ya nos entendemos. Muy bien. Excelente, ¿no? Pero resulta que el director entra a la clase, ¿no? Entonces, todos serios, sentados, ¿no? El docente ahí adelante, ¿no? Ya más, ya cambia, digamos, la forma de enseñar, ya lo hace más didáctico, no sé, ¿no ve? Por quedar bien con el director y los estudiantes también por miedo al director o por quedar bien al director, ¿no? Ese momento no es un ambiente natural, ¿ya? No es natural. Están fingiendo tanto el docente como los estudiantes ante el director. Si el director participa todas las clases, ¿no? Primera clase van a estar así, segunda clase tal vez, tercera, cuarta, quinta, la 10ª clase, el director va a ser parte del aula. Por tanto, va a volver a un estado natural, ¿vale? Es decir, van a hacer chacotas, jugar, o sea, va a ser totalmente natural. Entonces, en un paradigma interpretativo, se debe hacer la investigación en ese estado natural, ¿ya? Entonces, me dejo entender esa parte, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer en un estado en el cual, digamos, en el ejemplo anterior, o sea, están fingiendo, no puedo hacer, ¿no ve? Es como decir, por ejemplo, yo voy a preguntar, ¿por qué estás bailando no sé, en Gran Poder, digamos, aquí en La Paz, ¿no? Entonces me dice, me mira y dice, ¿para qué quiere saber él, no? ¿Qué le importa, digamos, ¿no? Ni le conozco, digamos, ¿no? Pero si yo sí ya soy su amigo, ¿no? Ah, estoy bailando pues por el Tata, no sé qué, ¿no ven? Ah, entonces ya hay más confianza, hay más, es un entorno natural. Entonces, eso debe haber para hacer una investigación
en este paradigma interpretativo, ¿no? Entonces, cuando hacemos una investigación cualitativa, nosotros hacemos investigación en un entorno totalmente natural. Por tanto, para hacer esta investigación necesitamos más tiempo, ¿sí? Más tiempo, ¿no? Por ejemplo, hacer una entrevista no es pues 5 minutos como llenar una encuesta, ¿no? Entonces, no sé, unos 20, 30 minutos, ¿sí? Ahora, no voy a ir directamente a preguntar, ¿no? O sea, primero tengo que persuadir, tengo que agendar cuando tiene tiempo, ¿no? Entonces, conlleva tiempo, ¿ya? Pero es que, por ejemplo, si fuera una tesis, ¿no? Si alguien me dijera, tengo que terminar hasta fin de año, entonces yo les recomiendo paradigma positivista y lo va a hacer en 2, 3 semanas, ¿no? Pero si es cualitativo, necesita mínimo 6 meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que son de ciencias sociales, ¿no? Trabajo social, antropología, lingüística, historia, ¿no? No sé, derecho también, ¿no? Hacen investigaciones y sus investigaciones duran años, meses, ¿no? Meses o años, ¿no? Por ejemplo, los antropólogos se van a vivir a los pueblos e incluso ahí se quedan para siempre, ¿no? Por ejemplo, Javier Albó, ¿no? Se quedó y se naturalizó como corpeño, es de Jesús de Machaca, ¿no? Corpa es una población. Entonces, él se dice que, o se identifica como corpeño, porque ha vivido años para hacer sus investigaciones, ¿no? Entonces, así es como se debe realizar una investigación en este paradigma. Ahora, como es demoroso, como requiere mucho tiempo, pues solamente se aplica en pequeños grupos. La investigación se hace en pequeños grupos. No puedo hacer una investigación, digamos, de alcance nacional. Imagínense hacer una investigación de alcance nacional. Necesitaría años y necesitaría muchas personas y también muchos recursos, ¿no? Entonces, generalmente se hace o se emplea en pequeños grupos este paradigma de investigación. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo claro, Yatichi. Muy bien. No se van a dormir ya, un rato más, ya. Sociocrítico. El paradigma sociocrítico está enfocado a implementar la investigación, ¿ya? Es decir, los resultados que obtengamos en el proceso de la investigación se tiene que aplicar, ¿ya? Es decir, si realmente soluciona el problema identificado o no. Y es para muchos, ¿cómo decimos? A ver, voy a graficar para que me entiendan, ¿ya? Empiezo aquí, identifico un problema, ¿ya? Identifico un problema, tengo que hacer la investigación. Entonces, aquí es el método, todo. Realizo la investigación, ¿ya? Voy a hacer la investigación. Y aquí tengo ya los resultados, ¿ya? Los resultados. Estos resultados tengo que aplicar. Se supone que estos resultados me van a ayudar a resolver el problema, ¿ya? Aplico los resultados. Una vez aplicado el resultado, tengo que medir. Como he dicho, se supone que tengo que solucionar el problema, ¿no ven? Entonces, al medir, yo voy a verificar si realmente ha solucionado o no ha solucionado. Entonces, si no ha solucionado, ¿no? Entonces la investigación algo ha fallado, ¿no ven? Nuevamente replanteo, ¿no? Entonces, es un círculo sin salida para muchos, ¿ya? Y así continúa, pero algunos, o la mayoría, por ejemplo, en Frufocom, que también he asesorado algunos trabajitos, aquí termina la investigación, ¿ya? Si fuera una tesis, aquí termina, ¿ya? Hasta medir, en el cual demuestras, ¿no? O sea, ha solucionado el problema, digamos, ¿no? O no ha solucionado, o ha solucionado parcialmente, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. Entonces, el proceso es mucho más largo, pero la esencia de este paradigma tiene que ver con aplicar, ¿ya? Este resultado que obtengo de la investigación, del proceso de la investigación, tengo que aplicar. Eso es la esencia, ¿ya? Por tanto, la relación entre el sujeto, en este caso el investigador, y el objeto es de correspondencia. Vale decir, tanto el investigador como el sujeto investigado, como el objeto investigado, tienen que participar en la
o en todo el proceso de la investigación. ¿Ya? Entonces, un modelo de conocimiento, observación participante. ¿Ya? Entonces, tal vez tiene un poco de lo anterior, de lo interpretativo, tal vez de lo positivista, pero la esencia aquí, la diferencia del resto, está en la aplicación de los resultados. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? ¿No? Claro, profe. Muy bien. Ahora, hasta ahí, aquí, esta parte, ¿ya? Ahora, antes de terminar, antes que se duerman, me voy a adelantar esta parte. Y esto quiero que hagan para la siguiente clase, ¿ya? Que sería el día martes, ¿ya? Vamos a ver en detalle el día martes, vamos a empezar esto. Pero me voy a saltar un poco esta parte. También ya está en plataforma, ¿ya? Entonces pueden revisar, adelantarse si quieren para debatir el día martes, ¿ya? Pero a partir de esto ya entramos en la parte práctica. Lo que hemos visto es simplemente una contextualización, digamos, para que tengamos bien claro lo que es investigación, ¿ya? Esta es la parte práctica, pero todavía no los voy a explicar, sino me voy a ir a esta parte, ¿ya? A esta parte. Cualquier investigación, en todo caso, ustedes tienen que hacer una investigación, ¿no ve? Ya les había indicado eso al empezar, ¿no ve? Entonces, una investigación nace a partir de una idea, ¿ya? Entonces, una idea. Vale decir, yo voy a plantearme una idea y esa idea puede ser a partir de una experiencia, a partir de mi trabajo, a partir de una conversación, a partir de una lectura, a partir de un video, de un podcast, no sé. Yo puedo generar una idea de investigación de cualquier tipo de fuente. Me dejo entender. Entonces necesito una idea. Porque si yo les digo en este momento, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto, José, ¿de qué vas a estudiar? ¿De qué vas a hacer tu investigación? Muchas veces nos bloqueamos, ¿no? Pero José me dice, yo voy a hacer sobre, no sé, los bioindicadores en la comunidad tantos. Ya tiene una idea, ¿sí? Ya tiene una idea. O, por ejemplo, me dice, yo voy a estudiar sobre, no sé, pues, sobre los usos y costumbres en Todos Santos, en la comunidad tantos, ¿no? Entonces, usos y costumbres, Todos Santos, ya tiene una idea. Entonces, toda investigación parte de una idea. Pero algo importante, cuando nosotros planteamos una investigación, empezamos por el título. Y muchas veces plantear el título para algunos es muy difícil, muy complicado. El mismo vamos a responder, vamos a solucionar a partir de estas tres preguntas. La siguiente clase les voy a hablar un poco. Cuando hacemos una investigación cuantitativa, por ejemplo, o positivista, nosotros utilizamos lo que son las categorías, ¿ya? Categorías. ¿Ya? Utilizamos categorías. Perdón, variables, ¿no? Ahora, en ciencias sociales, en una investigación cualitativa, utilizamos categorías. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro qué variable o categoría voy a estudiar. ¿Qué es el sujeto o el objeto de estudio? El lugar de estudio. Tres elementos básicos. ¿Ya? Ahora, en una tesis, por ejemplo, se plantea dos categorías o generalmente variables. Cualitativo puede ser uno. ¿Ya? Entonces, a partir de estas tres preguntas, vamos a plantear el título. ¿Ya? Solamente ustedes van a responder estas tres preguntas para la siguiente clase. ¿Dónde? El lugar, de forma específica, ¿ya? Entonces yo no voy a decir lugar, ¿dónde? Digamos, Bolivia. No, no quiero así, sino de forma específica. Entonces yo voy a decir Comunidad Sulcatiti, municipio de Jesús de Machaca, La Paz, Bolivia. ¿Ven? De forma específica. Yo podría hacer en toda Bolivia. Sí, puedo hacer, pero necesito mucho tiempo, mucho dinero, ¿no? Para poder hacer investigación de alcance nacional.
La idea no es eso. Aquí vamos a aprender, vamos a difundir nuestro conocimiento. Muchas veces la siguiente clase les voy a mostrar algunas páginas, algunos buscadores, ¿no? O repositorios, y vamos a ver cuánta investigación se está difundiendo respecto a lo que es la cosmovisión y se van a sorprender con los datos. ¿Ya? Entonces nosotros aquí vamos a empezar a difundir, vamos a producir conocimiento. ¿Ya? Entonces no quiero que no quiero que se compliquen, digamos, con el tiempo, con el dinero, no. ¿Ya? Entonces algo específico, en un lugar específico. ¿Quién? El quién pueden ser personas o pueden ser objetos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Significados en Todos Santos, ¿no? ¿Quién me va a dar? ¿Qué cosa voy a estudiar? A las personas, ¿no ve? Yo le pregunto, Cece, para vos, ¿qué significa Todo Santo? ¿No? Entonces dice, es un reencuentro con mis seres queridos que se han marchado. ¿No ve? Entonces, estoy estudiando, mi objeto de estudio son personas. ¿No ve? Ahora yo digo, no sé, ¿quién? No sé, voy a estudiar sobre la quinoa, ¿no? Entonces, variedades de quinoa. Entonces, es objeto, es quinoa. ¿No ve? Entonces, aquí, el quién, me van a decir a quién van a estudiar. Y aquí la tercera pregunta es el qué. Eso se refiere a qué voy a estudiar. ¿Qué voy a estudiar de esto y en este lugar? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Profe, nuevamente, ¿puede repetir, por favor? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Dónde es el lugar? ¿Ya? Puede ser un pueblo, una ciudad, una zona, un colegio, un centro de salud, el lugar donde van a hacer la investigación. ¿Ya? El quién es el sujeto o es el objeto. Digamos, centro de salud X, no sé. Centro de salud Villanueva Potosí, es el lugar donde voy a estudiar. ¿A quiénes voy a estudiar ahí? Entonces, médicos y enfermeras. ¿Quién? O puede ser pacientes. No sé, pacientes con COVID-19, ¿no? Y más específico todavía. ¿Qué cosa voy a estudiar? Pues aquí la idea, ¿no? La idea. Entonces, digamos aquí, médicos y enfermeras, ¿no? ¿Qué? Procedimientos clínicos, ¿no? Voy a estudiar procedimientos clínicos, ¿no? ¿En quién? En médicos y enfermeras en el Centro de Salud Villanueva Potosí. Pero al siguiente vamos a estructurar el título. Solamente quiero que respondan estas tres preguntas. Si quieren, esta diapositiva ya está igual en plataforma. Ustedes ya, si quieren, lo traen ya definido su título. ¿Ya? ¿Ahora sí queda claro o nada todavía? Sí, está bien, hermano. Muy Sí, bien. está bien. Eso sería, hermanos, cuyacas, gilatas. Nos vemos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Qué les ha parecido la primera sesión? A la Ceci ya le llega sueño, dice. Ya. Nos vemos el siguiente martes, ¿ya? En plataforma está habilitado un chat. Si quieren, ahí hacen sus preguntas, ¿ya? Pero vayan viendo qué van a estudiar, ¿ya? A partir de esto, o qué van a investigar a partir de estas tres preguntas. ¿Listo? Una Nos última vemos. consulta, hermano. Sí, adelante. Estas respuestas que nosotros completemos ya van a formar parte del trabajo que vamos a presentar en el diplomado, ¿verdad? Correcto. Ya. Sí, esa es la idea. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Ahora sí. Profe, Sí. ¿tenemos que tener algún parámetro o podemos escoger cualquier tema? Cualquiera, en lo posible sobre cosmovisión, ¿no? Ese es el programa, ¿no? Que estamos cursando. ¿Ya? O puede ser desde sus áreas, ¿no? Por ejemplo, yo soy de turismo, yo podía enfocar turismo, pero desde el punto de vista de la cosmovisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, es libre, ¿ya? Es libre. ¿Ya? Ok, profe. Listo. Ahora sí. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.
Buenas noches. Buenas noches, Yatichiri. Adiós, Buenas compañeros.